salvación, ¿verdad? O sea, como que tú Amén, si no te amén. bautiza, si no te bautiza no te salva, o si te bautiza te salva. No, 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 no. El bautismo es un camino, es un sacramento, es un sacramento. Eres un católico, te van a rechazar Un los sacra católicos. es un sacramento. No, no, no. Es un sacramento. Es un Ujú, sacramento. Es un sacramento, ¿verdad? Visible. Es un sacramento que lo recibimos por medio del agua. Y por medio del agua, ¿verdad? Lavamos el ujú, pecado, ¿verdad? El pecado original. Ahora bien, para que el ujú. Espíritu Santo descienda sobre una persona, la pregunta es, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? O sea, para recibir esa promesa, y vamos a hablar con Biblia, ¿verdad? Ujú. Para recibir esa promesa, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? O sea, el bautismo, ¿qué es lo que me da el bautismo? ¿Qué yo recibo por medio del bautismo? Por medio del bautismo, simplemente usted lo que hace es reafirmar que usted realmente ha sido salvo, que usted va a servir a Dios. Ahora, usted me hizo dos preguntas en una. Usted me preguntó primero de qué manera nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo a través de lo que dice la palabra. Y mire cómo le va a contestar la palabra. No le voy a dar palabras propias, le voy a dar el texto y usted lo va a comprender. Mire lo que dice Efesios 1:13. Escuche lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oiga lo que dice, no dice haber siendo bautizado, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, habiendo creído, no bautizado, creído en él, mira lo que dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué nos da la salvación a nosotros? El creer por el oír la palabra del Señor. Así de fácil. Entonces, aquí no habla de bautismo. Entonces, por eso te contesto conforme, porque dijiste, vamos a hablar conforme a la escritura. Ahora, ¿qué hace el bautismo? Te lo voy a leer. Romanos 6. Aquí está, mira. Romanos 6. Cali, Dios te bendiga. No sé si quieres aportar algo, hermano. Damos el chancecito. Solo le voy a leer este texto bíblico. Mira lo que dice. Muertos al pecado. Escucha lo que dice. Hay un signo de interrogación. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado por el que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, dice, mira lo que dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿A quién estamos enterrando? Al hombre viejo, al que pecaba, al fornicario, al homosexual, al idólatra, al drogadicto, etcétera. Vamos a seguir. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo. Estamos enterrando al hombre viejo, algo simbólico, a menos de que si alguien venga y traiga la locura, que es literal este pasaje y no simbólico, entonces aquí tendríamos que morir. O sea, no solo Cristo murió, resucitó, sino que nosotros tuviéramos ese poder también, pero nosotros no podemos resucitar, vamos a resucitar hasta que Cristo venga por su pueblo, dijo Pablo en primera de Tesalonicenses. Bueno, luego dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo cuando nos metemos al agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Cuando salimos del agua, entonces nacemos como esa nueva criatura en Cristo Jesús, pero ahí no habla de perdón de pecado. Eso simplemente es la reafirmación de que tú has muerto al viejo hombre para ahora vivir para Cristo como una nueva criatura en Cristo Jesús, pero tus pecados ya fueron perdonados. Así de fácil. No sé si tienes Entonces, alguna otra pregunta, Cali, en quisieras agregar hecho, algo. en hecho capítulo 2 versículo 39 dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos, Sí, dice el pero ya te apóstol expliqué Pedro. a qué promesa se refiere, no de bautismo en agua, sino a la llenura del Espíritu Santo. Y te leí el texto Exactamente. donde dice, y nuestros hijos profetizarán. O sea, ahí se refiere a la llenura, al bautismo del Espíritu Santo, la cita que tú me citaste, ¿verdad? De San Juan 3, cuando el profeta le dijo, yo lo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso, ¿verdad? Este lo bautizará en Espíritu Santo y Y fuego. fuego. Aleluya, alabado sea Exacto. Cristo. Exacto, el Espíritu Santo y fuego. Entonces, de eso se trata. Esa promesa, acuérdese que cuando Jesús fue bautizado, dice que al salir del agua, ¿qué bajó? ¿Quién bajó en forma de paloma? Que figuraba como una paloma. El El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora, ahí se confirma lo que Juan estaba diciendo. ¿Verdad? En espíritu, en agua, o sea, yo los bautizo con agua. Por eso Juan, cuando Jesús va hacia él, le dice, pero ¿cómo tú me dices que yo te bautice a ti? Porque Jesús simplemente quería
¿verdad? Reafirmar. Acuérdese que Jesús no saltaba la ley. Y aparte de eso, Jesús también era judío. Por lo tanto, siendo judío Jesús, había leyes, ¿verdad? Dentro de la tradición judía que Jesús, siendo judío, no podía, porque él lo dijo bien claro: yo no vine a abolir las leyes o los profetas, yo vine a darle su plenitud. Entonces, por eso Juan le dice a Jesús: mira, ¿cómo tú me dices a mí cómo tú me dices que yo sea quien te bautice a ti cuando yo soy el que necesito ser bautizado por ti? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros somos bautizados, el bautismo, ¿verdad? Nos limpia del pecado original, pero nos hace recibir No hay esa un texto, gracia de Argenis, Dios. no hay un texto que Es diga eso. esa gracia de Dios. Ahora, Todo lo contrario. Dice que, que no quitando las inmundicias. O sea, el mismo texto que usan para decir que el bautismo salva, ese mismo texto dice no quitando las inmundicias de la carne. Entonces el bautismo no nos limpia de pecado. claro que sí. Entonces, ¿por qué necesariamente hay que bautizarse? Sería la pregunta. Hay que bautizarse porque fue un mandato que Dios estableció, ¿verdad? O Todo sea, aquel que es pecador, simbolizando su muerte, únicamente, renunciando al hombre de pecado y ahora siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Dame un segundo, Argeni. A Calix. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, guerrero. amén. ¿Querías aportar algo? Bueno, está interesante, pero yo quisiera que realmente analizara un poquito Argenis, porque dijo en cuestión de los niños que él no sabía a dónde iban los niños una vez que ellos mueren. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué cree él que los niños realmente, al momento de morir, los niños, es decir, están en un limbo, están esperando que Dios los juzgue? ¿Cuál es la creencia de Argenis? Es lo que quisiera eh, analizar para que muchas personas que están acá, yo dar unos textos bíblicos y ver donde el Señor mismo, pues el reino es de los niños como tal. Me gustaría escuchar Cla- a Argenis. claro que sí, sí, sí. Acuérdate que en primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 4 dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Que Dios quiere que todos se salven. Esto incluye a los niños. Aunque los niños no hayan cometido pecados personales, aunque los niños no hayan cometido pecados personales, la salvación es para todos. En la salvación no hay edad, no hay tiempo exacto que, ¿verdad? O sea, la salvación es para todos, como lo dice, ¿verdad? En primera de Timoteo 2:4, como lo acabé de decir. Entonces, los niños no rechazan a Dios conscientemente. Los niños no rechazan a Dios conscientemente. Entonces, decir que un niño, eso lo pasó en un X tiempo, ¿verdad? Donde muchos quisieron, pues, como dijiste tú, simplemente eso fue una, eh, una opinión teológica, más no un dogma que la iglesia desarrolló. Lo del limbo, lo que tú acabaste de mencionar, no fue necesariamente un dogma como tal, que la iglesia definió ese dogma y dijo: no, los niños que no se bauticen van al infierno. No definió eso la iglesia, simplemente fue una idea teológica, pero no necesariamente un dogma confirmado que como tal. Entonces, de eso se trata. Entonces, el bautismo es el camino ordinario, ¿verdad? Pero Dios puede Argenis, salvar por caminos extraordinarios, eso estamos claros. ok, tú que eres católico, desmiénteme, y creo que también el pastor acá. ¿Utilizaban esa palabra ustedes como católicos, el limbo, sí o no? Adelante. Vuelvo y te repito y te digo: sí se utilizaba, pero no Gracias. como un dogma, sino como una, ¿verdad?, teología simplemente. No, lo que pasa es que estaba escribiendo una persona aquí abajo, JDL, algo así, que dice que la iglesia no le enseña así, pero JBL. Yo realmente ahora creo que no me acuerdo si fue un papa hace poco que dijo que eso realmente está mal, la mala interpretación de decir un limbo, pero no es así. Pero bueno, voy al asunto, ¿por qué me subí? Para que tal vez algunos hermanos evangélicos analicen también estos textos bíblicos y esto, la verdad que quería tenerlo, que algún momento se me tocaba un debate, pero mejor lo voy a dar. Sabemos la historia de David, cuando David se metió con Betsabé. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento?
hubo pecado, ¿verdad? Hubo Correcto. pecado ahí en esa relación. Y a través de ese pecado hubo un fruto. Nació un niño. De acuerdo, estamos de acuerdo ahí. Ok. Correcto. ¿Qué es lo que sucede posteriormente a eso? El Señor, a los 7 días, el bebé iba a morir. ¿Estamos de acuerdo? La Amén. pregunta es, la pregunta es, ¿este bebé recibió bautismo o fue incircuncisado, que se le llamaba en ese momento el tiempo de la ley? ¿O simplemente murió el bebé así? ¿Por qué digo esto yo a ustedes? Porque muchas veces el amigo católico no sabe a dónde van los bebés después de morir. Si yo les pregunto a ustedes, a ti, Argenis, ¿dónde se encuentra ahorita el rey David? Tanto en el cielo o en el infierno. Tú me vas a decir totalmente que se encuentra en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Ok. Ahora, la pregunta es para los amigos católicos, el bebé que tuvo el rey David con Betsabé, ¿a dónde está en este momento? Quisiera escucharte, Argenis, a ver si más o menos analiza lo que te estoy preguntando. Muy buena la pregunta. Eh, Lo bueno, Calix, que, perdón, Argenis, que con Argenis es una persona bien honesta y ojalá que todos Claro, los católicos fueran así, porque cuando Argenis tú le muestras un texto bíblico, no es la primera vez que hablo, es bien honesto, ¿verdad? Y eso es lo que me agrada verdaderamente de él y por eso ves que el diálogo se ha mantenido tranquilo, en paz y eso es lo claro. edificante de esto. Te escuchamos, Ujú. Argenis. muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Mira, en esa pregunta voy a ser más sincero, ¿verdad? Y más honesto. No tengo una respuesta definida, para serte sincero. No Ok. tengo una respuesta definida. Me gustaría escuchar tu opinión en base a la Biblia y Ujú. me gustaría, ¿verdad? Que pues tú dieras esa respuesta. Yo, en lo personal, te lo digo, yo no la tengo esa respuesta. Muy bien, te agradezco, Argenis, porque realmente nosotros, Dios te bendiga, Luis, realmente creemos que todos los niños le pertenecen a Dios. Voy a nada más agregar un texto bíblico, pero ahorita le contesto yo a Argenis. ¿Por qué estoy haciendo la mención de la historia de David? Bueno, agrego el texto primero. Jesús dijo, dejadlos a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Ese contexto lo sabemos todos los evangélicos. Pero aquí, en la historia de David, la respuesta está demasiado clara. Sabiendo que el bebé viene de pecado, mis estimados católicos. El bebé viene de pecado. Ahora, porque muchas veces el catolicismo o el mismo católico dice, no, pero tú no miras Salmo 51, que David fue hecho en pecado. Aguas con eso. Pero vamos a ver qué nos dice en el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 12, 23. Porque acuérdense lo que yo le comenté, dónde se encuentra ahorita el rey David. Vamos a ver. Mas ahora que ha muerto, ¿quién murió en ese momento? El bebé ha muerto para que he de ayunar, porque él estaba ayunando pidiéndole a Dios que salvara al bebé. ¿Podré yo hacerle volver? Se pregunta el rey David. Pero aquí viene la respuesta. Yo voy a él. ¿Dónde se encuentra ahorita el rey David? En el En el cielo. cielo, El cielo, ¿Y el bebé dónde está? A través de este texto bíblico. en el cielo. en el cielo. Ahí nos Muy bien. damos, nos damos cuenta, estimados amigos católicos, que la escritura nos muestra muchas maneras cómo analizar por qué realmente no es tan importante esto. Me podrían decir a mí, es que era el Antiguo Testamento, espérame, pero también estaban bajo la ley. Y como estaban bajo la ley, era más complicado. Ellos tendrían que hacer ¿cómo se le dice, pastor? Sí, en Incircuncisión. La circuncisión, correcto. circuncisión, sí.
Pero Entonces, un paréntesis breve ahí, hermano Kevin. Te voy a montar un pasajero aquí, hermano Cali, sorry. Eh, pero acuérdese también de algo. Acuérdese que Dios perdona todo, ¿verdad? Siempre y cuando la persona esté arrepentida de corazón. Como usted dijo, ese niño nació ¿de qué? Del pecado que cometió David. Ahora bien, Dios te perdona, te quita, ¿verdad? Las consecuencias eternas Dios te la quita, pero las consecuencias de la vida, las consecuencias de nuestras malas decisiones, tú tienes que lidiar con las consecuencias de esas decisiones que tú tomas, ¿verdad? Acuérdate, la misma palabra de Dios dice que no teman a aquellos que puedan matar el cuerpo, sino aquel que puede, ¿verdad? claro, Condenar el alma y matar el alma, ¿verdad? Ese sí hay que temerle, pero a los que matan el cuerpo no hay que temerle. Ahora bien, ese hijo de David como tal, David estaba ayunando y pidiéndole a Dios que le salvara a su hijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa consecuencia de ese pecado, el niño no tenía la culpa, pero la consecuencia de que David había pecado, la consecuencia de lo que David había hecho, trae consigo el niño automáticamente se quita de este cuerpo. O sea, el cuerpo lo deja, ¿verdad? Pero su alma que le pertenece a Dios va directamente a Dios. Ahora bien, el pecado como tal, como humano, como este cuerpo que nos conecta con este mundo físico, lastimosamente el caso una persona, discúlpeme la expresión, que desvive a otra, se arrepiente de corazón, claro que Dios lo puede perdonar, pero las consecuencias de que irá a la cárcel, la consecuencia de que va a sufrir, tiene que vivir y tiene que soportar esas consecuencias debido a la mala decisión y al pecado que cometió. Entonces, en conclusión, con ese niño, pienso que pasó lo mismo. Ese niño, ¿verdad? Fue consecuencia del pecado de David, pero no tenía el niño en como tal la culpa, más bien el niño iba a ir al cielo. Claro que sí, porque David estaba consciente de que quizás ese pecado que él había cometido fue el cual desató eso, de que ese niño muriera sin tener ese niño la culpa. Porque acuérdese que Dios es fuego consumidor, ok. en eso estamos claros. Ahí puede seguir hablando, hermano. Ok, ya para pasarle, pastor, me gustaría que leyera Ezequiel, a lo mejor también ese, fortaleza, lo que estamos hablando también, y él lo acaba de decir también Argenis, pero para las personas que están aquí abajo, Ezequiel capítulo 18-20. Ezequiel capítulo 18-20 y dele para adelante ahí. Yo en lo personal, mi estimado Argenis, me gusta tu diálogo, pero como te digo, los niños son de Dios, así de sencillo. Por eso también te di el texto de Mateo 19-14, porque de tales es el reino de Dios. Entonces, adelante, pastor. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Qué bonito ese texto. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está el asunto, ¿ah? Bueno, muchas personas piensan que yo por ser papá, mis hijos van a llevar el pecado consecuente. No, hay que tenemos que saber algo. Por lo menos tiene que haber un creyente, uno que crea en aquel Cristo que nos puede salvar, que nos puede redimir, etcétera, etcétera. Pero por medio de ese se puede salvar toda la familia. Pero en ese momento, yo en lo personal, yo lo que analizo a través de la escritura es que muchas veces tratamos como que de hacer una obra que no corresponde en la escritura. En ejemplo, como el bautismo de niños, por eso no es algo bíblico, no es algo bíblico, la verdad. Entonces, Entonces, eh, hermano, eh, hermanito Cali, una pregunta entonces en relación a ese misma, a lo que usted está diciendo. ujú. Entonces, cuando Dame un la Biblia segundito, se, Argenis, nada más quiero presentar, quiero saber. Jonathan, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Sí, Dios les bendiga. Estaba escuchando un poco sobre el tema Ujú.
y tenemos que entender algo de lo con referente a lo que habla el brother con respecto a David. Tenemos que entender de que el castigo cayó sobre David y el castigo era para David, que iba a perder a su hijo. No era de que el niño iba a ser condenado por lo que David hizo, no, era un castigo para David, que el hijo que se formó en ese pecado, él lo iba a perder. Y el niño no tiene nada que ver en el aspecto de que si se iba a salvar o no se iba a salvar, no, el niño es salvo, pero el castigo era para David. Y con respecto a lo que estaban tocando, volviendo al mismo tema, pero de lo que estaban hablando al principio, si el bautismo es para salvación, la Biblia lo dice claramente en Primera de Pedro 3:21. El bautismo que no dice que no, él dice el bautismo que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino dándonos una mejor conciencia. La Biblia lo dice, el bautismo. Jonathan, una pregunta. salva. ¿Usted es unicitario? ¿Ah? ¿Usted es unicitario? Yo creo que no tiene ninguna relevancia ser unicitario, trinitario, católico. No, sí Simplemente, tiene, estimado, para saber cuál es su postura. Por ejemplo, mire. Porque, por ejemplo, porque Deme un segundito, espérame un segundito. yo le estoy citando la Biblia. Sí, pero espere, deme un segundito. Es que lo que necesitamos saber, cuál es la postura. Por ejemplo, Argenis subió aquí y dijo, soy católico. O sea, ya sabemos en lo que él cree. Viene algo y dice, soy un testigo de Jehová. Ya sabemos en lo que cree. Entonces, no es por el afán de querer demostrar, todos usamos la Biblia, ¿verdad que sí? Todos usamos la misma regla para querer justificar nuestras doctrinas, pero queremos saber con quién estamos hablando, porque nosotros no lo conocemos a usted. Entonces, por ejemplo, con lo que comenzó a decir, rápidamente detectamos, porque nosotros sabemos que quienes creen en esta postura es el catolicismo y el unicitarismo, ¿verdad? Porque se está malinterpretando un texto que verdaderamente no tiene nada que ver. Le voy a explicar claro, mire, si el bautismo fuera para salvación, entonces nosotros le estuviéramos diciendo a Jesucristo que es pecador, porque Jesucristo se bautizó, ¿me entiende? Y Jesucristo no se bautizó para ser salvo, porque él era Dios. Y ese es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Entonces aquí, o sea, eso se derriba. Ahora bien, analógicamente, nosotros tenemos que entender que analizar las escrituras no siempre es en un plano literal. Y cuando aquí dice en Primera de Pedro 3:21, no está hablando en un plano literal, sino analógico. ¿En qué sentido? En que acuérdese que la audiencia que había ahí era audiencia judía a la cual Pedro le está hablando. Y esta audiencia no habían creído en Jesucristo. Hasta el día de hoy, la mayoría de ellos le desecharon. Usted va y predica a Jesús en Israel, en Medio Oriente, a usted le pegan un tiro en la cabeza y lo matan, porque ellos no creen, ellos están esperando todavía al Mesías. Entonces en esos tiempos existía el bautismo de Juan y el bautismo de los saduceos. Entonces lo que Pedro está reafirmando es el bautismo que Jesucristo enseñó, no queriendo decir que era en el nombre de Jesús, no, nada de eso, ni tampoco que el bautismo salvaba, sino decir el bautismo que corresponde ahora nos salva, o sea, el que enseñó Jesucristo. No es al que ustedes creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un pueblo, era audiencia judía. Entonces tenemos que analizar que Pedro no está hablando de una forma literal, porque él no va a predicar en el 2:38 una cosa y acá en Hechos y en Primera de Pedro va a decir otra, porque allá dice arrepentíos y bautícense, o arrepentíos primero, ¿verdad? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no va a venir a decir acá ahora, en la primera carta, que el bautismo salva cuando allá está diciendo que hay que arrepentirse. No, lo que él está haciendo es diciéndole a los judíos que el bautismo que ahora corresponde es el bautismo que Jesucristo enseñó en Mateo 28:19. Lo escucho, estimado. Es que hermano, eso es algo obvio de entender, de que para bautizarse uno tiene que estar arrepentido. Es como lo que dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado. O sea, primero dice el que creyere, y si usted lo analiza, después no dice el que no fuera bautizado. ¿Por qué dice no fuera bautizado? Porque para ser bautizado primero tienes que creer. Entonces,
No tiene ningún sentido de bautizarse si no crees. O sea, por eso dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, y no menciona más el que no fuera bautizado. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido bautizarse sin creer. No tiene ningún Exacto. Pero sentido, el punto no aquí tiene es, ningún sentido bautizarse sin estar arrepentido. exacto, men, eso es lo que dice la Biblia y lo que enseñamos nosotros. Ahora, el punto aquí no es lo que se está hablando de eso, sino qué salva, el arrepentimiento, el creer solamente o el bautismo. No, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, no basta solo creer. No, entonces, ¿qué pasa con Romanos capítulo 10, versículo 9? Si creyeres en Dios y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Va que lo levantó, pero ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo, ahí mismo lo menciona él. Bueno, le voy a hacer una pregunta para cerrar, porque el punto no es convencer. Y ahí cierro. Usted me dice sí o no. Según San Juan 3:16, ¿verdad? Según el texto bíblico de San Juan 3:16, se lo voy a leer, porque se lo voy a decir: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según San Juan 3:16, el hombre puede ser salvo solamente por la fe, sin el bautismo, según el texto, ¿sí o no? No, porque hermano. Bueno, negó el texto. Muchas gracias. No, es que yo no le estoy negando el texto, yo le estoy diciendo. Recuerden, estimados, que nosotros no estamos acá para convencer a nadie, ¿verdad? O sea, yo cuando alguien ya comienza a negar la Biblia, sea el que sea, yo lo bajo, porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo aquí queriendo no, yo no estoy acá para convencer, estamos para dialogar lo que dice la Biblia. Entonces, ya venir y negar la Biblia, entonces ya esa es otra cosa. Mira, Argenis, nada les cuesta. Miren, este hombre, verdaderamente los católicos deberían de imitarlo, o sea, y no estoy hablando en una manera sarcástica, por eso es que él está aquí, dialogamos, porque hermanos, ¿qué se nos va a quitar? No es pecado decir honestamente o reconocer lo que dice la Biblia. Mira, Cali le citó una cita y él dijo: hermano, no tengo respuesta para... Ahí está, con eso, pero es peor condenación querer venir a negar la palabra y a montarle argumentos para torcerla que simple y sencillamente ser honesto. Así de fácil. Los dejo, hermano. Continúen. Correcto, correcto. Entonces, hermanito Cali, disculpe, le iba a decir, la pregunta Ahorita era... regreso. Cali, tienes moderación ahí, ¿verdad? Adelante, hermano. Entonces, hermano Cali, sí, en Cristo. Cuando yo digo creer en Cristo, no necesariamente estoy diciendo que por medio de yo creer, ese creer en Cristo tiene que ir engrampado, ¿verdad? Con otras cosas más. Porque acuérdese que el Señor lo dijo claro, y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia entendemos que Cristo dejó sacramentos visibles, como el que estamos hablando del bautismo. Ahora bien, volviendo a la línea que usted iba, sobre que los niños no necesariamente necesitan bautizarse, cuando dice que se bautizaban familias enteras, estamos aquí en la estructura familiar, en el esquema familiar. ¿Hay niños o no hay niños dentro de la familia? Bueno, tú estás haciendo una alegoría tratando de justificar el texto bíblico del que habla que habían familias y que posiblemente podría haber niños y todo eso. Es una alegoría lo que estás haciendo. Si el texto bíblico hablara incluso hasta que dijera de personas grandes hasta niños fueron bautizados. Por eso es lo que sucede, que muchas veces nosotros tratamos de que nuestro cerebro diga: ah, no, ahí sí hubo niños. ¿Sí me explico a lo que te quiero decir? Claro. Entonces, ¿por qué yo te digo esto? Porque bíblicamente, yo te podría preguntar a ti entonces que me dieras 3 requisitos, escúchalo bien, 3 requisitos para que un niño, escúchalo bien, para que un niño pueda ser bautizado, pero que sea bíblicamente. Entonces, si tú no tienes los 3 requisitos bíblicamente que diga el niño se tiene que bautizar porque si se llega a morir no tiene la vida eterna, te creería, ese es uno. El bebé tiene que bautizarse porque es la ley de Dios. 2,
y así me vas a dar los tres ejemplos. No lo vas a Entiendo, tener. hermanito Cali. Claro que sí. Mire, primero, ¿cuál es la responsabilidad nuestra como hijos de Dios, como misioneros de Cristo? ¿Cuál es nuestra misión como cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida? ¿Cuál es esa misión que nosotros debemos llevar a cabo mientras estamos en este mundo? ¿Cuál es ese mandato, esa misión que Cristo nos mandó a hacer a nosotros? Mateo 28:19. Ok, ¿qué dice? Hacer discípulos. Y dice, si lo puede leer, se lo voy a agradecer. A ver cómo se hace un discípulo. Ok. Ahí habla también que ese texto a mí me gusta bastante porque pues un niño tampoco puede entender cuando ellos puedan recibir la palabra. Pero bueno, te lo leo. En Mateo 28:19, por tanto, y hacer Ajá. discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles, Correcto. que guarden Sí. guarden todas las cosas que os he mandado. Un niño podrá guardar todas las cosas que se le enseña. Muy No, difícil, claro que no. Pero en la primera fórmula para ser un discípulo, ¿qué es lo primero que debemos de hacer antes de hacer un discípulo? Primero, un discípulo se bautiza o primero un discípulo se enseña y después se bautiza. ¿Cómo es la cosa según ese texto bíblico? Bueno, según el texto bíblico, tú debes entender qué significa un discípulo. Desde ahí podemos iniciar. Seguidor de Cristo significa. Seguidor de Cristo. ¿Un bebé puede seguir a Cristo? Claro. No, no, espérame. Ahí te estás equivocando. Espérame. No me quiero reír, pero espérame. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? Estamos O hablando. sea, te digo, hay algo que a mí me queda claro en mi niñez. Se te está Ustedes yendo el internet. recuerdan, ¿por qué? Porque psicológicamente, bueno, ahí, no sé si me escucha bien ahí. ¿Ahí me escucha? Mira la Estoy, señal ahí, la parece que tienes en la pasa. pantalla, ¿eh? A ver. Ah, bueno. Bueno, ahí sí, ok. Dale. Bueno, según el texto, ¿verdad? Según psicológicamente, ¿verdad? En la psicología, dice que un niño, a partir de lo mejor, o sea, lo que un niño siempre va a recordar es a partir de 3 a 5 años, 5 o 6 años. Siempre va a recordar lo que usted vivió en la niñez durante esa etapa, de lo que se le enseñó, lo que le decía a su papá, lo que le decía a su mamá, lo que le enseñaba a su mamá, y todos los que están ahí me lo van a confirmar que es así. Entre los 5, 6 años, 4 años, uno va recordando más o menos 7 años lo que uno más o menos vivió y lo que le enseñaron. Ahora bien, yo, por ejemplo, hago mis oraciones y voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi abuelita me agarraba de la mano y me llevaba a la iglesia y yo la veía a ella orar, yo la veía a ella rezar el rosario también. Entonces, yo recuerdo todas esas cosas porque lo viví, o sea, porque lo vi cuando comencé a tener conciencia de más, con más claridad, ¿verdad? De lo que yo hacía. Entonces, usted le enseña a su niño patrones de conducta que usted quiere que en el día de mañana, comienza desde pequeño, para que en el día de mañana, cuando el niño comienza a tomar decisiones, cuando tenga 18, 17, 15, 14 años, comience por sí solo a tomar decisiones, usted le enseña, ¿verdad? Para que el niño vaya, ¿qué? Haciendo lo mismo, vaya, enseñó, y lo que usted le fue educando desde niño. Entonces, por eso nosotros, o sea, Se te los está yendo el niños desde internet. que nacen, como le implantamos esa semilla, porque es nuestra responsabilidad. Perdón, ahí no sé si me escucha. Mira Sí, la sí, señal ahorita de Escucha tu. ahí. Bueno, ahí se te sí, me va por rato, escuchan. pero ahorita se te Ahí escucha. me escuchan. Ok, ahí no sé si me escuchan. Sí, habla, Bueno, habla. entonces, en ese sentido, entonces, lo que le estoy diciendo, hermano, esa semillita, que es la palabra de Dios, esa semillita me toca a mí sembrarla en mi familia, ¿verdad? Para que ya luego, no porque le estoy implantando que en lo que crea o en lo que no debe de creer, le estoy implantando la gracia
por medio de ese bautismo a ese niño para que pueda crecer y dar buenos frutos en el día de mañana. Adelante. Te pregunto, Argenis, ¿tendrás tú algún niño que se acuerde del bautismo de la Iglesia Católica? No, quizás si mira una foto, sí. Te lo digo, mira, te lo soy muy honesto. Yo fui bautizado de la Iglesia Católica cuando era bebé. Ponle tú, 1 año tenía. Pregúntame, bueno, solo tengo la foto donde estaba mi padrino ahí, que es lo que le decía yo al pastor. Yo tengo mi padrino ahí. Este, pero es algo incongruente, la verdad, que a un bebé se le imponga algo que bíblicamente no lo puede sustentar. Por eso, ahí es lo que te estaba haciendo yo esa pregunta a ti. Yo te decía, ¿tendrás algún niño que diga, sí, me acuerdo que me bautizaron? A lo mejor, mira, me bautizaron, pero por una foto, y lo acabas de decir tú, pero no por un conocimiento personal, sino por una visión o visto por una imagen, que es muy diferente, que ahí sí nos vamos a acordar hasta de muchísimas cosas que pueden haber pasado. Pero date cuenta cómo quieres tratar de insertar algo que está fuera de lo que hemos venido hablando en este momento. Entonces, aguas con eso, la verdad. Entonces, hermano Cali, lo que tenemos aquí que definir y dejar claro, ¿qué significa el bautismo para usted o para el hermanito Kelly? Más o menos ya hemos hablado, pero para usted directamente, ¿qué significa el bautismo? Sumergirse. Ok, pero como fruto espiritual, o sea, como tal, como sacramento, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué nos ayuda el bautismo? Es una obediencia, mi estimado. Es una obediencia, únicamente una obediencia. Sí. Ok, Porque entonces no nos... te lo voy a poner así muy fácil. Ya con esto cierro yo para que participen mis hermanitos que acaban de subir. Te digo por qué. Es una obediencia y no es tan necesario el bautismo. Escúchenlo bien, amigos católicos. Porque tenemos el gran ejemplo. Cuando estaba el ladrón al lado de Jesús, ¿este hombre fue bautizado? No fue bautizado. Entonces, ¿cómo recibió la salvación este hombre? Únicamente, ¿qué? Creyendo en su corazón que Jesús era el Mesías, era el Señor, era el Dios. Ahí lo dejo. Amén, amén. Bienvenida Elizabeth, hermano Moreno. Dios te bendiga. ¿Tenían alguna pregunta o agregar algo al tema, hermano? Pueden participar. Dios te bendiga, hermano Kelvin. Soy Ramón. Amén. ¿Tiene otra cuenta ya? Sí, después te cuento la historia, sí. Bien. Díganos, hermanito, si tiene alguna pregunta ahí para darle también chance a Elizabeth. Una pregunta cortita para nuestro amigo Argenis, ¿verdad? Un segundito. No sé si hay algún católico más abajo que quiera subir, diga yo. Algún católico que esté abajo que quiera seguir a dialogar, nada más que tiene que unir los requisitos de Argenis. Amén. Que educación, verdad, postura y que no discuta ni ofenda y etcétera, etcétera. ¿Algún católico que quiera subir? Adelante, hermano. Sí, una pregunta, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestro amigo Argenis, ¿verdad? Hay una cita, ¿verdad? Un pasaje que ellos tienen fuerte, ¿verdad? Donde que se bautizan familias enteras. Entonces, yo le pregunto a mi amigo, yo tengo 5 hijos. Yo tengo 5 hijos. Entonces, pero no tengo niños. ¿Me entiende? Yo tengo 5 hijos en mi hogar, pero no tengo niños. Entonces, ellos suponen que porque yo tengo 5 hijos, tengo unos 4 niños o 3 niños, pero mis hijos son adultos. Entonces, ellos confunden allí que porque una familia, sí, sabemos nosotros que hay en las familias que hay niños, pero yo le pongo mi ejemplo. Yo soy uno, tengo 5 y no tengo niños. Hay otros también que no tienen niños, ¿verdad? Entonces, o sea,
no hay un registro, uno solo en toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, un registro de un bebé bautizado, pero sí hay registros de adultos, y no uno ni dos, hay registros de adultos. Entonces, nosotros, ¿verdad? Pues por eso no bautizamos los niños, porque no hay sustento en la Escritura, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Fuimos como ellos, ¿verdad? Yo, como decía el hermano Cáliz, ¿verdad? A mí me bautizaron como de 7 meses, ¿verdad? Yo no me recuerdo nada, ni pedí ser bautizado, ni nada, ¿verdad? Pero, o sea, entonces, tengo una pregunta para mi amigo. ¿Cómo se le llama a una doctrina que no se encuentra en la Biblia, estimado Arges o Arges o algo así? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Argenis, sí. ¿Cómo se le llama Bueno, a una enseñanza que no está en la claro, Escritura? yo sé a dónde usted va, hermano, y yo sé dónde usted va y dónde usted quiere llegar. Eso se llama una falsa herejía, ¿verdad? Una herejía, una enseñanza de hombre, ok. Pero, hermanito, en su familia, usted lo dijo bien claro, no hay tampoco en la Biblia un registro, como dice usted, que mencione de la edad en adelante que una persona tiene que ser bautizada. No hay desde Génesis hasta Apocalipsis un registro donde me diga, tu niño no puede ser bautizado. No hay tampoco un registro en la Biblia que me diga eso. No lo No, hay. sí hay. No, sí hay. Entonces, no, yo quiero que usted me lo busque y yo créamelo que con gusto lo voy a escuchar y voy a buscar ese texto y lo voy a estudiar, lo voy a profundizar. Y si estoy en el error, tengo mucho tiempo en un error, yo voy a salir de ese error, ¿verdad? ¿Qué, Porque hay que ser claro, honesto y sincero. qué entiende usted el que cree? ¿Un niño de Pues 6 meses creer. puede creer? Bueno, No, no cree. esos son requisitos. Nada más la pregunta, ¿cuál es, Argenis? Que no la escuché bien. Discúlpeme, hermano Moreno. Adelante, hermano Moreno. Sí. Ajá. El amigo dice que no hay un texto que prohíba bautizarlos. O sea, que ¿cómo probamos? La Biblia dice el que cree. Yo ahorita creo. Los jóvenes de 16, de 17, 18, de 20 creen, pero yo de 6 meses me bautizaron, ¿pero qué? O sea, eso. Yo no pedí ser bautizado. Pues, O sea, él me dice que no hay un registro que haya un solo niño bautizado, pero le estoy diciendo que no hay tampoco en la Biblia de qué edad en adelante uno tiene que ser bautizado. Porque él me dice a mí de creer, pero entonces estaríamos cayendo en lo que estábamos hablando cuando comenzamos el diálogo el hermano Kelvin y yo. Un niño no puede confesar a Cristo, por lo tanto, si nos reguindamos, ¿verdad? Si nos afianzamos completamente a lo que dice solamente ese texto, estaríamos contradiciendo todo lo demás. ¿Por qué? Porque un niño no puede decir y aceptar al Señor como su único Salvador. Ok. Entonces, eso ahí estaría contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Es muy sencillo. Yo creo que mi ejemplo a seguir es Jesucristo. Yo creo que todos los que estamos acá debe ser el ejemplo a seguir, Jesucristo. ¿Puedo aportar algo? Jesús se bautizó, ¿verdad? Tiene una edad que él se bautizó, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí, va. Correcto. ¿Puedo aportar algo? Sí, espérate, hermano, vamos a ir por partes. Dale, Eduardo, dale. Nada más ahorita, si quieres aportar algo, Sí, por dale, partes. para Vamos a terminar darle chance yo la a idea. Elizabeth. Vamos a ir en el orden, hermano. Sí, Eduardo, bienvenido. perdón, Todos son bienvenidos. Sorry, yo me metí. Nada más que vamos a ir Amén. con hermana Elizabeth. ¿Tiene algo que agregar? Sí, amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Calix. Bendiciones Amén. a los demás. Sí, no, lo que les estaba preguntando él, ¿no? La obediencia y testimonio público es lo que nosotros hacemos al bautizarnos, ¿no? Ya como hijos de Dios, porque obviamente reconocemos que somos sellados por el Espíritu Santo al dar nuestra vida al Señor, ¿no? Reconocerlo como nuestro suficiente y único Salvador de nuestra vida, quien vino a morir y darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué pasa con los bebés? Yo creo que él dice no hay una edad, sí, la Biblia no muestra una edad, pero también nosotros, por lógica, tenemos que entender que un bebé o un niño
no va a entender qué es la salvación o qué significa, ¿no? Lo que él necesita para ser salvo. Entonces, yo creo que hay una cierta edad en lo que ellos ya saben, se van instruyendo, por eso la Biblia nos demanda a nosotros instruir nuestros hijos. Ellos se instruyen en el camino y a ellos llega una edad en la que ellos pueden reconocer públicamente quién es su Salvador, quién es su Señor, y ellos deciden dar ese paso de fe de tomar el bautismo, ¿no? Yo creo que esto no debe de ser algo que nosotros lo imponemos ni nada por el estilo, ¿no? Porque la religión católica más que todo tiene que ser impuesto, ¿no? Para ellos decir que se le borra al niño el pecado original, que se le borra el pecado, que puede entrar al cielo. No, sino que nosotros esperamos en la obra salvadora del Señor, quien viene, transforma, cambia, y ahí viene el paso de nosotros dar fe pública que somos hijos de Dios en el bautismo. No sé, Argenis, ¿qué piensas de eso? O sea, sí sé que no hay una edad, pero sí sabemos que por lógica todos tenemos una edad en la que podemos reconocer quién es el Señor para nosotros. Sí, pero ahí es donde está el detalle. Hay que ver cómo ustedes miran el bautismo, porque yo lo miro el bautismo para pertenecer al pueblo de Dios, para ser añadido a ese pueblo de Dios. Entonces ustedes miran el bautismo como un acto simplemente de obediencia. Entonces ahí es donde está la contradicción. ¿Entiendes? O sea, hay que ver muy bien por qué ustedes creen, porque ustedes creen, por ejemplo, en el bautismo. Ustedes me acabaron de decir que es más un acto de obediencia. Entonces, en la Biblia varias veces encontramos, ¿verdad?, que Jesús le dijo: el que no nace a Nicodemo del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo usó la lógica y dijo: pero ¿cómo tú me dices a mí, literalmente, que yo di que tengo que volver? O sea, yo siendo viejo voy a volver, ¿verdad? No hay lógica humana que eso le entre, o sea, no hay un razonamiento Pero humano sabes me que el diga agua, que ya siendo del viejo. agua, muchas veces cuando la palabra se refiere a eso, está hablando de lo que es la palabra del Señor, el agua, lo que es la verdadera palabra de Dios, muchas veces. Entonces, en ese contexto le estaba diciendo: el que no nace de mí, no puede entrar al reino de los cielos. No simplemente el agua no nos purifica, ¿no? Es la sangre de Cristo quien nos No, purifica. Sí, pero lo que pasa es que ahí, Argeni, perdón que interrumpa un poco, lo que pasa es que ahí en el contexto, si leemos todo el contexto, no solo podemos tomar la palabra agua, en el contexto está hablando de nacimiento, no está hablando de bautismo. O sea que ese contexto realmente para bautismo no tendría ningún sentido poder usarlo, porque en el 6, ¿verdad?,